Como les decía, estamos en Esther, terminando el libro de Esther, capítulo 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 16. Dice así: También los otros judíos que estaban en las demás provincias del rey se juntaron y se dispusieron a defender su vida, y se libraron de sus enemigos y mataron a 75,000 de ellos, pero no tocaron sus bienes. Y esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y alegría. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron los días 13 y 14 del mismo mes, y el día 15 del mismo mes descansaron y lo declararon día de banquete y alegría. Por eso, desde entonces, los judíos que viven en las aldeas y en las villas sin murallas celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete. Es para ellos un día de regocijo en el que cada uno comparte su comida con su vecino. Mardoqueo escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos cercanos y lejanos que vivían en todas las provincias del rey Asuero, y les ordenó celebrar cada año los días 14 y 15 del mes de Adar como los días en que los judíos se libraron de sus enemigos para vivir en paz, y como el mes en que la tristeza se cambió en alegría y el luto en un día feliz. Y les ordenó declarar los días de banquete y de alegría y de compartir cada uno con su comida con su vecino y ayudar a los pobres. Los judíos aceptaron cumplir con lo que Mardoqueo les ordenó por escrito, como habían comenzado a hacer. Y es que Amán, el hijo de Amedata, el agageo y enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para destruirlos. Había echado pur, es decir, suertes, para matarlos y acabar con ellos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por carta que el perverso designio de Amán en contra de los judíos recayera sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por causa del nombre Pur, estos días fueron llamados Purim, y por lo que decía la carta y por lo que ellos mismos vieron y pudieron entender. Los judíos establecieron como norma el no dejar de celebrar cada año estos 2 días, según está escrito. Esta norma regiría sobre todos los descendientes y allegados, y estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Los días de Purim no dejarían de ser observados por los judíos, ni sus descendientes dejarían jamás de celebrarlos. Esta segunda carta, referente a la fiesta de Purim, la suscribieron con plena autoridad la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo, el judío. Las cartas enviadas a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero contenían un mensaje de paz y de verdad, y confirmaban la celebración de estos días de Purim en el tiempo señalado conforme a las órdenes de Mardoqueo, el judío, y la reina Esther. Los judíos y sus descendientes se comprometían a conmemorar el fin de los ayunos y los lamentos. Las órdenes de Esther confirmaron la celebración de las fiestas de Purim, y esto quedó registrado en un libro. Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre el país hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato de la grandeza de Mardoqueo recibió de parte del rey quedaron registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo en poder después del rey Asuero. Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Qué bendición poder leer de ti en estas líneas, en donde tu nombre ni siquiera es mencionado, pero tu palabra está hecha bien y está compilada de manera que podamos entender tus procedimientos, de manera que podamos ver tu silueta en los días en que nadie hablaba de ti. Pero entendemos, Señor, que tú eres un Dios bueno y misericordioso. Y por eso, Señor, nos encomendamos en esta hora, en este lugar, para que tú nos edifiques a la luz de tu palabra. Enséñanos, por favor, Señor. Enséñanos a ver a tu Hijo Jesucristo en cada página de la Escritura. Y sobre todo, Señor, enséñanos a atesorar a Jesucristo como la perla de gran precio, como el gran Señor, Rey Dios eterno que es. Ayúdanos, por favor, a darle la gloria debida a su nombre, a recordar sus conquistas y sus promesas y animarnos entre nosotros mismos a la fe y a las buenas obras. Te amamos, Señor. Dirígenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos piensan que el libro de Esther
es una novela de ficción que no pasó en verdad. Muchos piensan que ese libro está ahí en la Biblia, no menciona el nombre de Dios por ningún lado, y muchos piensan que es una historia ficticia, es una novela inventada por el ingenio de un artista, y específicamente un artista judío, porque si los eventos pasaron en verdad, él quisiera preservar la historia tal como eleva la posición de los judíos. Pero nada más lejos de la verdad. Primero, este libro no solo termina con un final feliz para los judíos, sino que termina con un final feliz para un hombre tan sinvergüenza como el rey Asuero, tan borracho y tan depravado. Termina con un final fatal para Amán y su familia. Y termina con un final feliz para Mardoqueo y Esther. Pero los 8 capítulos anteriores fueron de mucha tensión. Si usted ha seguido la serie con nosotros, mucha tensión. Decretos de extinción, decretos de muerte, aniquilación, y todo lo que tiene que ver con muerte, sangre. La maldad de Amán, la conspiración contra todos los judíos. La intención de extinguir un pueblo entero. Casi 17 millones de personas. Un holocausto que dejaría minimizado al holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial por parte de Hitler. Amán quería extinguir a todo un pueblo, hombre, mujer, niño, abuela, tío, primo, lo que sea. Todo el que se llamara judío, Amán quería extinguirlo. Pero por la gracia de Dios, el decreto malo contó con un decreto bueno por parte de Mardoqueo cuando el rey Asuero le dio su anillo por la intercesión de la reina Esther para que Mardoqueo pudiera hacer un contradecreto de manera que los judíos no se vengaran, sino que se defendieran del ataque de los enemigos. Y así pasó. Ni un solo judío murió. 75,000, según el 9:16, de los malos murieron, pero de los judíos ninguno murió. Y Mardoqueo, a quien se le atribuye haber escrito este libro, no se dice en ningún lado que lo escribió Mardoqueo, pero se le atribuye este libro a Mardoqueo. Y segundo, este libro no puede haber sido una ficción escrita o recientemente o aproximadamente hace unos 2500 años. Les explico por qué. En el año 1611, un historiador francés relató que en el pueblo de Hamedán, lo que es hoy una provincia de Irán, existe un mausoleo, es decir, una tumba bonita, que todavía hoy en día es preservada como patrimonio mundial de la humanidad en honor a Esther y Mardoqueo. Año 1600 recobraron esta tumba entre los arqueólogos y un explorador francés en el año 1611 vio que había una tumba de Mardoqueo y Esther en el pueblo de Hamedán, moderno Irán. Es decir, que en el año, al menos en el año 1611 y antes, se conocía la historia de Mardoqueo y Esther. Este es un hecho histórico por el cual Esther y Mardoqueo ameritaron una tumba, un mausoleo en Irán. Irán es el pueblo persa del cual se está hablando en este libro. Por eso, Mardoqueo es un personaje muy importante para la cultura persa, pero no solamente para los persas, sino para también los judíos en el exilio, es decir, los que están fuera de Jerusalén, los que están exiliados. Mardoqueo es un personaje muy importante. Es un hombre de fe, en el principio era un mal judío, un mal papá, pero terminó siendo un buen asesor del rey, un protector del pueblo judío de manera general. Y es importante que lo entendamos como Mardoqueo, un hombre que luchó por su pueblo. Tal como los libertadores de nuestra América, tal como José de San Martín, Simón Bolívar, Pizarro en el sur, o cualquier Santander en Colombia, o cualquiera de los libertadores de México, de El Salvador, de Honduras, en los años 1800. Pero Mardoqueo, vean cómo termina el libro, capítulo 10, versículo 3. Mardoqueo fue un gran personaje entre los hermanos judíos y muy estimado por todos ellos,
pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Aquí entre amigos latinoamericanos, ¿de qué político de nuestros países puede decirse esto? El político tal, el diputado tal, el expresidente tal, fue muy estimado por todos ellos y se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. A lo mejor no dice para todo su partido, porque todo su partido a lo mejor sí lo recuerda como un tremendo héroe y tal, los blancos, los rojos, los verdes, los azules. Pero para todo el pueblo, de ningún político se puede decir fue muy estimado por todos ellos y se preocupó por el bienestar de todo su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Mardoqueo es un tremendo líder, tremendo tipo. Sin embargo, esta serie, este libro y todo lo que hemos hablado en estos 12 sermones tiene que ver con Jesús. Jesús es mucho mejor que Mardoqueo. Así se llama este sermón. Jesús es mejor que Mardoqueo. Vamos a ver 4 puntos en este texto. Y los 4 empiezan por P. Vamos a hablar de poder, Purín, pacto y paz. Repito, poder, Purín, pacto y paz. Y vamos a ver cada uno en su debido versículo para entender qué se dice de Mardoqueo y cómo podemos compararlo con la vida de Jesús. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno. Primero, Mardoqueo llegó a ser un hombre de poder. Ustedes recuerdan en los primeros capítulos, se nos presenta en el capítulo 2, en el capítulo 4, ocurre la exhortación de Mardoqueo a Esther. En el capítulo 5 vemos el ayuno nacional, que Mardoqueo se rompe los vestidos. En el capítulo 6 vemos la intercesión. Y a partir del capítulo 7 vemos que Mardoqueo empieza su ascenso al poder y Amán empieza su descenso del poder. Amán llegó a ser el segundo en poder, pero luego Mardoqueo tomó su lugar y Amán quedó colgado en la horca que Amán le estaba preparando a Mardoqueo. Sin embargo, Mardoqueo sin duda llegó a ser un hombre que trabajaba en el palacio, en la puerta del rey, donde escuchó que unos eunucos estaban tramando un asesinato, un magnicidio contra el rey. Ustedes pueden encontrar eso al final del capítulo 2, en el 2:23. Fue recordado en el 6:2. Pero sin embargo, comienza el capítulo 3 y en vez de el rey promocionar o ascender a Mardoqueo, ascendió fue a Amán. A veces pasa en la vida que no nos agradecen las cosas buenas que hacemos. Y nosotros no hacemos las cosas buenas para ocupar puestos de poder. Nosotros hacemos las buenas obras porque el Señor las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Entonces, Mardoqueo era uno más del montón que trabajaba ahí en palacio, uno más. Sin embargo, por la gracia de Dios, Dios le dio una pequeña oportunidad para ocupar un puesto de poder. Y ese puesto de poder él lo ocupó no para enriquecerse personalmente, sino para ayudar a su pueblo en contra de la extinción que Amán estaba tramando. Ustedes pueden ver ese poder que Mardoqueo ahora tenía en los versículos 9, 19 al 23. Ahora Mardoqueo, en el versículo 20, escribió todo esto y envió cartas a todos los judíos cercanos y lejanos que vivían en todas las provincias del rey Asuero. Mardoqueo llegó a tener tanto poder que el rey se quitó su anillo y se lo dio a Mardoqueo. Y ustedes dirán, ¿qué importa que le dé un anillo? Seguramente el rey tenía un anillo, 2 anillos, 3 anillos en cada dedo. Pero el gesto de darle el anillo equivale hoy en día a nombrarlo fiscal general de la República. Es decir, todo lo que el rey dijera, Mardoqueo tenía que sellarlo con el anillo de eso. Ustedes se acuerdan de esos que ponen cera roja y la ponen caliente, la derriten, entonces alguien pone un anillo en alto relieve y queda sellada de manera que si no se rompe ese sello, entonces no pueden leer la carta. Bueno, así mismo, el rey le dio el anillo a Mardoqueo y ahora Mardoqueo era el vicepresidente de la República, el fiscal general de la República, alguien muy importante que lo que dijera el rey tenía él que certificarlo. Y él por cuenta propia, Mardoqueo, podía ahora enviar cartas a las 127 provincias del rey que llegaban desde, según el versículo 1 y 2,
del capítulo 1 llegaban desde la India hasta Etiopía. Imagínense, si usted agarra en el mapa, corta Estados Unidos y lo pega en el Medio Oriente, más o menos el mismo tamaño. 127 estados, provincias, y cada una tenía gobernadores. Y ahora Mardoqueo podía enviarle por cuenta propia una carta sellada y firmada por él mismo. Un hombre que llegó a ser de la nada a tener poder. Ahora, decía Nicolás de Maquiavelo que el poder corrompe, y eso tiene Maquiavelo fue el que lo hizo famoso, pero eso tiene un nombre como un dictum, que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder no es malo. La condición del corazón de una persona con poder es que revela quién de verdad es cuando le dan poder. Ustedes pueden haber conocido un compañero de trabajo que era colega con nosotros y comía junto y reía junto con nosotros y hacía todo junto con nosotros, pero apenas lo nombraron jefe de nosotros, pues ahora no nos habla. Ahora se viste de lino fino. Ahora no, ahora es otra persona. Ahora no se le puede ni hablar porque no se ríe. Es una persona con poder, revela lo que en verdad hay adentro. Pero Mardoqueo no le pasó así, sino que Mardoqueo, con todo el poder con el que llegó a servir, él sirvió a todo el pueblo. Ante la liberación de Esther y de Mardoqueo y Esther pudieran haber dicho, ok, pues ya nos salvamos, qué bien, celebremos, bebamos, comamos. Pero Esther, ustedes ven en el capítulo en el principio del capítulo 9, que Esther estaba preocupada no solamente por su familia, sino por todos los judíos de todo el reino que iban a morir todavía en el 13 del mes de Adar. Y es probable que no era su familia, pero era su pueblo. Y iban a morir todos en un solo día masacrados. Y eso le partía el corazón a Esther y a Mardoqueo. Por lo tanto, con el poder que ahora tenía Mardoqueo, él no podía quedarse tranquilo, sino que él ahora iba a luchar por su pueblo. Gente que él no conocía, gente que jamás en su vida la había visto, pero iban a morir y él se estaba preocupando por ellos. Para eso es el poder. El poder político, el poder de la capacidad que tienes tú de mover gente, o la capacidad que Dios te ha permitido de ejercer un servicio en nombre de otros, no es para el beneficio personal de ninguno de nosotros. Si tan solo los políticos pudieran entender que todo poder es transitorio, pues entonces lo usaran para ayudar a mucha más gente en menos tiempo. Y eso lo entendió Mardoqueo. Él llegó a ser un hombre de poder, pero para beneficio del pueblo, no del mismo. Segundo, Purim. Se estableció una nueva fiesta, no nombrada por Moisés, y es una de las grandes críticas que se le hace a este libro. Es una fiesta que no está en la ley de Moisés, pero los judíos acordaron celebrarla y se llamó la fiesta de Purim. Todavía se llama hoy en día la fiesta de Purim, y los judíos la acaban de celebrar el 25 y 26 de febrero pasado. ¿Qué se hace en esta fiesta de Purim? Bueno, en esta fiesta de Purim lo que se hace es leer el libro de Esther, y los niños escuchen, cuando en cada casa se juntan los vecinos de este lado y los otros vecinos de este lado, el día 14 y 15 del mes de Adar, es decir, el primer día, el último día del mes, del año para los judíos, ellos se reúnen en familia con sus vecinos para comer juntos y leen el libro de Esther. Y cada vez, niños, cada vez que leen en la Biblia el nombre de Amán, los niños hacen para que no se escuche el nombre de Amán. Así que cada vez que yo diga el nombre de Amán, los niños van a hacer ¿ok? Vamos a probar. Muy bien, Isabela, muy bien. Versículo 24. Y es que Amán, el hijo de Hamedat,
Muy bien, niños, muy bien. Estaban entendiendo. Así celebran los judíos la fiesta de Purim. Cuando mencionan el nombre de Amán, los niños, muy bien, los niños hacen ruido para que no se escuche el nombre de Amán. Muy bien, no, los niños nada más, No abusen, no abusen. Yo sé que tienen mascarilla, pero los niños nada más. Cuando los hombres quieren gritar como los niños, les sale. Ok, pero esta fiesta de Purim es una fiesta no en honor de Amán, sino que es una fiesta en lo que dice el versículo 23. Se cambió la alegría en luto, se cambió la tristeza en alegría y el luto en un día feliz. Ellos estaban bajo un decreto de extinción, bajo la amenaza de la muerte. Estaban condenados a muerte. En el 13 del mes de Adar todos iban a morir. Pero Mardoqueo emitió un decreto porque el rey dijo, ese decreto no se puede anular, porque el orgullo del rey no puede rebajarse a anular una ley. Bueno, ahora vamos a hacer otro decreto para que se defiendan. Y esa amenaza de condenación, Dios la cambió en liberación de todos sus enemigos. Y eso es impresionante, porque cuando una persona está condenada a muerte, ya ni siquiera puede firmar un documento. En este país, en algunos estados, todavía queda el decreto de muerte o la pena capital. Y una persona apenas es condenada y tiene su muerte dentro de 6 meses, pero apenas es condenada, ya es considerada una persona muerta. No puede firmar documentos de herencia, no puede heredar, no puede vender nada, no puede comprar nada, porque ya legalmente es una persona condenada a muerte. Pero a los judíos no les pasó así. Cuando ellos estaban condenados a muerte, el decreto de Mardoqueo les permitió defenderse, y la tristeza se convirtió en alegría y el luto en un día feliz. Y eso se llamó la fiesta de Purim. Todavía se llama la fiesta de Purim. ¿Por qué Purim? Bueno, precisamente por lo que dice el versículo 24 y 25. 24 dice que cuando se echaron las suertes a ver en qué día, eran como unos dados de arcilla, a ver en qué día se iba a ejecutar el decreto de condenación, y ese día cayó la suerte en el 13 del mes de Adar. Esa suerte fue la que les permitió programar 11 meses de asesinatos y una masacre, una extinción masiva. 11 meses para preparar una campaña masacre, una campaña cruel. Pero también le dio unos meses a Esther y Mardoqueo para, antes de llegar a ese día, emitir el decreto, el contradecreto de liberación. Ahora, como se echó un decreto de suerte que se llama Pur, los judíos usaron esa ironía para convertirla en Purim. Purim, la Pur era la suerte que los iba a extinguir, pero el Purim fue ahora el decreto de liberación. Y todavía los judíos celebran la fiesta de Purim, leyendo el libro de Esther y haciendo ruido cuando se menciona el nombre de Amán. Muy bien. Entonces, cada vez que nombren a Amán, ustedes hacen ruido en su casa también, ¿oye? Esa es la fiesta de Purim. Todavía los judíos celebran hoy la fiesta de Purim. Tercero, Mardoqueo también escribió una nueva ley que fue ahora considerada al nivel de pacto. Antes los judíos no podían celebrar otra fiesta que no estuviera instituida en la ley de Moisés. Si ustedes ven en las leyes del Levítico, todo lo que debía ser celebrado, todos los días, todas las fiestas, todas las comidas, todos los inventos, Dios se lo dio a Moisés, y Moisés los distribuyó a todo el pueblo para que no anduvieran inventando, sino para que celebraran fiestas durante el año. Y había varias fiestas durante el año, fiestas nacionales, fiestas semanales, fiestas de purificación, la fiesta de los tabernáculos, había muchas fiestas, de las enramadas, etc. Pero esta fiesta de Purim no fue establecida por Moisés, fue establecida por Mardoqueo, porque ahora Mardoqueo tenía el anillo.
Y él podía escribir las leyes y podía crear nuevas leyes que no solamente las celebraran el pueblo de judío en el exilio, sino que también algunos en Jerusalén también celebraban Purim. Y esto se conoce con el nombre de pacto. Pero no fue un pacto dado por Dios a los hombres. Fue un pacto inventado por Mardoqueo unilateralmente con Esther para celebrar la fiesta de la liberación de los judíos del decreto de muerte que tenían encima. Y esta fiesta, ustedes la pueden ver, este pacto lo pueden ver en el versículo 23. Los judíos aceptaron cumplir con lo que Mardoqueo les ordenó por escrito, como habían comenzado a hacerlo. Y en el versículo 9:29, dice que esta segunda carta referente a la fiesta de Purim la suscribieron con plena autoridad la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío. Es decir, que ahora Mardoqueo tenía la capacidad, con su poder, de establecer decretos y hacer pactos, leyes que los pueblos debían cumplir. Y eso no es común. Solo Moisés tenía esta capacidad. Ningún otro rey tenía la capacidad de establecer fiestas nacionales que todos los judíos tuvieran que celebrar. Pero no solamente Mardoqueo la instituyó, sino que los judíos acordaron, aceptaron. Versículo 9:23. Los judíos dijeron, sí, es verdad. Hace falta una fiesta para recordar esta grandeza de Dios en favor de nosotros. Hace falta, no un altar, hace falta 1, 2 días de fiesta durante el año para que nosotros no se nos olvide que Dios fue bueno con nosotros al liberarnos de la muerte. Eso es lo tercero. Moisés escribió un pacto, un recuerdo, una manera de recordar. Y cuarto, Mardoqueo consiguió la paz para su pueblo. Termina el libro en el versículo 10:3 diciendo que Mardoqueo fue un gran personaje entre sus hermanos judíos y muy estimado por todos ellos, pues se preocupó por el bienestar de su pueblo y procuró la paz para todo su linaje. Muy bien, esas son las 4 características que vemos de Mardoqueo en este pasaje, 9:20 al 10:3. Poder, Purim, pacto y paz. Pues hemos terminado el libro. Pero no sin antes entender cómo esto se relaciona con Cristo y cómo Cristo es mejor que Mardoqueo. Pues Cristo también llegó a ser un hombre de poder. Cristo también hizo milagros y mucho más grandes que Mardoqueo. Cristo también nos liberó del decreto de la muerte. Con el poder de la vida, Cristo opacó y nos liberó y venció al poder del imperio y del pecado. Cristo nos libró no de la condenación de la muerte de los judíos, sino que Cristo nos libró de la condenación del pecado y del infierno. Y Cristo tuvo el poder, tenía siempre desde la eternidad hasta la eternidad, para hacerse como uno de nosotros y sustituirnos en la cruz. Porque Él no solamente tiene poder, sino que Él es la fuente de poder. Cristo es un hombre de poder. Y Cristo también instituyó una fiesta de Purim. Y ustedes dirán, ¿y cómo es la fiesta de Purim que nosotros celebramos aquí en la iglesia? No, nosotros no celebramos la fiesta de Purim. Nosotros celebramos la cena del Señor cada primer domingo del mes. De manera que nosotros celebramos aquel día donde nuestra tristeza se convirtió en alegría, donde nuestro luto se convirtió en felicidad, donde nuestra condena se convirtió en liberación, donde nuestra mentira Él la tomó y la pagó para darnos su verdad, donde nuestro pecado Él lo tomó para darnos su justicia, donde nuestra condenación nos dio Él libertad. Esa es la fiesta que Jesucristo instituyó. Y Él dijo en Mateo 26 que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, háganlo en memoria de mí. No tiene que ser el 14 y el 15 del mes de Adar. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa fue la fiesta que Él estableció. Y les digo, toda salvación merece celebración. Repito, toda salvación merece celebración.
Esta semana pasada hubo al menos 46 muertos en las inundaciones en Nueva York y en New Jersey. En Luisiana también hubo un montón de muertos por las inundaciones provocadas por el huracán Ida. Pero entre todas las malas noticias hubo una salvación que ocurrió en un sótano en Nueva York. Y una inundación repentina tumbó una pared y llenó un sótano con un montón de agua. Y 2 personas quedaron atrapadas en un sótano y casi se ahogan. Si no hubiese sido por un Salvador que vino y los liberó y los sacó de ese sótano inundado. Y a pesar de los otros 46 muertos, hubo celebración por la salvación de estos 2. Por eso, y mucho más, es una ilustración pequeña de que toda salvación merece celebración. Cuando se derrumbó el incendio, cuando se derrumbió el edificio en Sunrise, en Miami, un montón de personas murieron. Pero celebraron que una niñita pudo salir ilesa entre los escombros. Y en medio de la mortandad, celebraron la salvación de al menos una. Toda salvación merece celebración. ¿Cuánto más, hermano, hermana? ¿No deberías tú vivir celebrando la salvación que el Señor obró en tu vida? Y no solamente el primer domingo de mes, sino cada vez que te recuerdes que tu Señor te libró de la condena y del camino hacia el infierno, te libró de la condena de tu pecado, te libró de las amarras, de la jaula del pecado. Tu Señor te libró de la condenación y dice el Salmo que te sacó del lodo cenagoso y ahora te pone en lugares celestiales con Cristo. Eso merece no solamente una celebración cada domingo, no, eso merece una celebración cada día. Cada día que tú puedas vivir dándole gracias y glorias al Cristo que te salvó. Porque tú no lo merecías, ¿sabes? Tú no merecías que Dios te salvara. Pero Él, por su gracia y su misericordia, se antojó de ti y te salvó del camino que llevabas rumbo al infierno. Y tú ni pendiente que estabas dándole las espaldas al Dios que te creó. Pero Él vino y se humanó y se hizo como uno de nosotros. Y dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él nos rescató, Él murió por ti, por mí. Y Él nos libró de la tristeza, Él nos libró de la condenación, Él nos libró de la muerte. Y cuando te acuerdes que tú has pecado mucho, sí es verdad, tú has pecado mucho, pero Jesús dice que todo el que viene a mí no le echo fuera. Y todo el que viene a Él en arrepentimiento y fe, Él lo limpia, lo perdona y se olvida de sus pecados. ¿Has venido tú a Jesucristo en arrepentimiento y fe? ¿Has venido tú a la cruz pidiendo misericordia por tu alma? Pues si no lo has hecho, no tardes más, porque no sabremos hasta cuándo habrá tiempo. Ven a Cristo hoy mismo y que no se ponga el sol antes de que tú le pidas a Cristo perdón por tus pecados y misericordia por tu alma, diciéndole, sálvame, Señor. Yo sé que no me lo merezco. Sálvame, ayúdame. Como Mardoqueo ayudó a los judíos, sálvame, Señor, también tú. Líbrame del pecado y de la muerte. Y no tardes más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No solo eso, no solamente Jesús tenía poder, todo el poder. No solamente estableció la fiesta, no de Purim, sino la fiesta de celebración de la salvación, sino que también estableció un nuevo pacto. Y Él mismo dice, tomando la copa en Mateo 26, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen de ella todas las veces en memoria de mí. Así que hoy vamos a celebrar la cena. Hoy vamos a comer del cuerpo simbólico de Cristo y vamos a tomar de la copa simbólica de la sangre de Cristo. Todos aquellos que están viviendo una vida de arrepentimiento y han sido bautizados, y todos aquellos que han venido a la fe y al arrepentimiento, todos los que sean creyentes bautizados, arrepintiéndose, pueden celebrar. Y todos aquellos que pueden celebrar, no el Purim, sino la cena del Señor, en fe, en Cristo, pueden disfrutar del nuevo pacto que el Señor escribió en nuestros corazones. Y nos dejó el nuevo pacto, el Nuevo Testamento,
para que los conozcamos a Él, no a Mardoqueo, sino a Cristo y solamente a Cristo. Y Él es suficiente. Él es el tesoro escondido que ahora se nos ha enseñado y nosotros podemos tener paz por su sangre. Y justamente eso es el último cuarto punto que Mardoqueo tenía. Mardoqueo llegó a procurar la paz de su pueblo. Pero cuánto más Jesús, que es el príncipe de paz. Jesús es llamado en Isaías el príncipe de paz. Jesús no solamente es el príncipe de paz, sino que hizo la paz entre Dios y nosotros. Y es el único mediador entre los hombres y Dios. No hay virgen, no hay santo, no hay estatua que pueda ponerse en el medio entre Dios y los hombres para hacer la paz entre nosotros. Y ahora nosotros podemos entrar al trono de la gracia, podemos entrar en oración al trono de Dios con el ID de Cristo, con el carnet, con el nombre de Jesús. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia. ¿Cuándo fue la última vez que tú entraste a hablar con Dios en el trono de la gracia en el nombre de Jesús? Tú dirás, hace tiempo. Pero si yo te diera unos tickets para ir al juego de los Nationals, ¿tú irías o perderías la oportunidad? Si yo te diera unas entradas para ir a la Casa Blanca, al tour presidencial, a hablar con el presidente, ¿tú quisieras ir? ¿O tú los dejarías pasar? Si yo te regalara unos tickets para ir a la NASA o a cualquiera de los museos pagos de aquí, hay muchos gratis, pero los museos pagos, te regalara unos tickets, ¿tú los dejarías pasar? ¿Tú los perderías? No, tú los aprovecharías y estarías pendiente de esa cita. Y sacarías de tu agenda cualquier cosa para aprovechar ese ticket, ¿cierto? Por ahora Cristo, por su sangre, por su poder, por su fiesta, por su pacto y por su paz, en su nombre, Él nos ha dado acceso al trono de la gracia. En su nombre, para que nosotros podamos entrar al trono de Dios y hablar con Dios. Ahora tú dirás, pero es que yo tengo mucho pecado, a mí me da pena hablar con Dios. Y está bien, y es entendible y tienes razón. Pero en el nombre de Jesús, tus pecados han sido quitados de ti. Y ya la condena, la muerte no está sobre ti. Porque dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo ha sido liberado. Pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Así que Jesús te ha liberado del poder del pecado. Y tú no eres ya culpable de lo que Cristo pagó por ti en la cruz. Ahora sí es verdad que tú te tienes que vivir arrepintiendo de todos los pecados que cometes, pero es verdad también que Jesús pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, y la condena del decreto de muerte que estaba sobre ti ya no está sobre ti. La ira de Dios en Cristo ya no está sobre ti. Tú puedes vivir libremente amando a Cristo, viviendo para Él, porque ha sido quitado el decreto de pecados que estaba en contra tuya, si tú estás en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, entonces la ira de Dios permanece sobre ti. Y por eso es que yo hago tanto énfasis en arrepiéntete. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque estás corriendo peligro de muerte si tú no te has arrepentido de tus pecados. Si tú tienes que morir hoy en día, pues no vas a ir al cielo si aún Jesús no es tu sustituto en la cruz. Por eso no tardes más. Ven a Cristo, no solamente porque te conviene, sino porque por toda la eternidad es lo mejor que te habrá pasado. Es lo mejor que te habrá pasado, que Cristo pague tus pecados. Así como Mardoqueo, Jesús también nos liberó del poder de la condena y de la muerte. Eso no quiere decir que nuestra vida va a ser fácil, pero ahora nuestra eternidad va a ser mucho mejor. Porque Jesús cambió nuestra tristeza en alegría y nuestro luto en un día feliz. Hermanos, ya para terminar, Jesús es el único que tiene poder para salvar. Jesús es el único cuya celebración es nuestra también. Jesús es el único que nos dio su vida en pacto por nuestros pecados. Y Jesús es el único que nos puede dar paz para esta vida y esperanza para la próxima. ¿Es Jesús tu sustituto? ¿Es Jesús mejor que Mardoqueo para ti? La tumba de Mardoqueo aún está en Hamedán, Irán. Pero la tumba de Jesús está vacía.
está vacía porque Él pagó por ti. Él pagó por ti. Y ya tú no tienes que pagar tu pecado eternamente en el infierno, sino disfrutar de la comunión de aquel que pagó por tu pecado como tu sustituto por toda la eternidad. Por toda la eternidad. En el cielo, en la presencia del Señor. ¿Estarás tú ahí? ¿Estarás tú ahí? ¿Estarás tú ahí? Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este libro entero que acabamos de finalizar. Y es un honor para nosotros poder entender el poder de Mardoqueo, las fiestas de Mardoqueo, los decretos de Mardoqueo, el pacto de Mardoqueo y la paz de Mardoqueo. Pero mucho más, Señor, nos deleitamos en el poder de Cristo, en la paz de Cristo, en el pacto de Cristo y en la fiesta que es tener a Cristo en nuestro corazón. Es un honor para nosotros poder celebrar en el nombre de Jesús todas sus fiestas en su nombre, para gloria de Cristo y para el gozo de su familia, todo lo que Él nos ordenó. Vivir para Cristo es lo mejor que nos ha pasado y reconocer que solo en Cristo hay salvación. Y es por eso, Señor, que celebramos. Es por eso, Señor, que estallamos en celebración, en aplausos, en aleluyas, en gloria. No cuando mencionan el nombre de Amán, sino aleluya cuando mencionamos el nombre de Cristo. Porque su fiesta es nuestra fiesta, su victoria es nuestra victoria, su presencia es nuestra alegría y su poder es nuestro gozo. Ayúdanos, Señor, a vivir en una eterna fiesta, en la comunión con el Cordero, en el perdón de nuestros pecados y en el poder que nos permitió celebrar cuando teníamos una condena sobre nosotros. Pero, Señor, sabemos que no todo el mundo tiene esta esperanza. Estas buenas nuevas y esta victoria no la disfruta todo el mundo, pero ayúdanos a ser portadores, por favor, de esta esperanza que nos alegra la vida y nos alegra toda la eternidad. Y es por eso, Señor, que te damos gracias y glorias, porque tú eres el único que podía hacerlo y lo hiciste bien cuando dijiste, consumado es. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por liberarnos del decreto de condenación que estaba en contra nuestra. Y por eso hoy podemos celebrar tu victoria en la cruz. Tu tumba está vacía y prometiste volver a buscarnos. Ahora, Señor, te damos gracias y damos honor y gloria a ti que solo lo mereces. Solo tú lo mereces. A ti la gloria y en honor. En el dulce nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.